Saludos a todos, bellas almas. En el vídeo de hoy, no solo vamos a desempolvar los rumores sobre Can Yaman, sino que vamos a excavar profundamente en las arenas movedizas de la desinformación mediática, una práctica que lamentablemente se ha vuelto demasiado común en la era digital. Para entender la magnitud de esta situación, primero debemos reconocer el poder que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la percepción pública. Un titular impactante, una cita fuera de contexto, un rumor amplificado, todo esto puede crear una narrativa que, aunque distorsionada o incluso falsa, puede tener un impacto real en la vida de una persona, especialmente si se trata de una figura pública como Can Yaman. Las supuestas explosiones de Can Yaman, como las hemos llamado, son un claro ejemplo de cómo la información puede ser manipulada y utilizada para crear una imagen negativa de alguien. Detengámonos a analizar algunas de las acusaciones más comunes. Críticas a la industria turca. Se ha afirmado que Can Yaman ha menospreciado la calidad de las producciones turcas, sugiriendo que son inferiores a las europeas. Sin embargo, si revisamos sus entrevistas y declaraciones públicas, encontramos un discurso mucho más matizado. Can Yaman ha hablado sobre la necesidad de innovación y de explorar nuevos formatos en la industria turca, pero nunca ha negado su talento y potencial. De hecho, siempre ha expresado su gratitud por las oportunidades que ha recibido en su país de origen. Es crucial diferenciar entre una crítica constructiva y un ataque directo. La primera busca mejorar, la segunda busca destruir. Queja sobre los fans obsesionados. Es cierto que Can Yaman ha tenido que lidiar con situaciones incómodas y hasta peligrosas debido a la obsesión de algunos fans. Ha hablado sobre la importancia de establecer límites y de respetar su privacidad. Sin embargo, los medios sensacionalistas han exagerado estas declaraciones, presentándolo como un actor que desprecia a sus fans. Esto es una falacia. Can Yaman siempre ha demostrado un gran cariño y agradecimiento a sus seguidores, y ha participado activamente en eventos y encuentros con ellos. Su petición de respeto no es un rechazo, sino una necesidad para mantener un equilibrio saludable entre su vida pública y privada. Comentarios despectivos sobre otros actores. Esta es, quizás, la acusación más grave. Se ha afirmado que Can Yaman ha hecho comentarios despectivos sobre sus compañeros de trabajo, lo cual, de ser cierto, sería inaceptable. Sin embargo, no existe ninguna evidencia sólida que respalde esta acusación. La mayoría de las citas que circulan por Internet son anónimas o provienen de fuentes no confiables. Además, varios actores y actrices que han trabajado con Can Yaman han salido en su defensa, destacando su profesionalismo y su buen trato. La anatomía de un rumor, rastreando el origen de la desinformación. Ahora, profundicemos en la genealogía de estos rumores. ¿Cómo se originan? ¿Quién los difunde? ¿Por qué? En la mayoría de los casos, la desinformación comienza con una pequeña chispa, un comentario ambiguo, una publicación en redes sociales, una fuente anónima que filtra información a un medio. Esta chispa se propaga rápidamente a través de las redes sociales, donde es amplificada por algoritmos que favorecen el contenido sensacionalista y polarizante. Los medios de comunicación, en busca de clics y visitas, se suman a la ola, publicando artículos y vídeos que repiten los mismos rumores, a menudo sin verificar su veracidad. En el caso de Can Yaman, es evidente que existe un interés particular en desacreditarlo. Su decisión de mudarse a Italia y de trabajar en producciones europeas ha sido vista por algunos como una traición a la industria turca. Esto ha generado resentimiento y ha creado un caldo de cultivo para la desinformación. Además, la personalidad de Can Yaman, su estilo directo y su actitud segura de sí mismo, a veces pueden ser malinterpretadas. Algunos lo ven como arrogante o engreído, lo cual lo convierte en un blanco fácil para las críticas. Es importante recordar que las figuras públicas, especialmente las que tienen una gran base de fans, a menudo son objeto de campañas de difamación orquestadas por rivales, haters o simplemente personas que buscan llamar la atención. El impacto de la desinformación, consecuencias reales. La desinformación no es un juego. Tiene consecuencias reales, tanto para la persona que es objeto de los rumores como para la sociedad en general. En el caso de Can Yaman, la desinformación ha dañado su reputación, ha afectado su relación con sus fans y ha puesto en peligro su carrera. Además, ha contribuido a crear un ambiente tóxico en las redes sociales,
donde la gente se siente libre de insultar, amenazar y acosar a otros sin ninguna consecuencia. Pero el impacto de la desinformación va más allá del caso particular de Can Yaman. Afecta a la confianza en los medios de comunicación, a la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, y a la cohesión social. En un mundo inundado de información falsa, es cada vez más difícil tomar decisiones informadas y construir un diálogo constructivo. *** Contra el muro de la desinformación, estrategias de defensa ***. Entonces, ¿podemos hacer para combatir la desinformación? Aquí les dejo algunas estrategias que podemos implementar. Ser críticos no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Preguntarnos quién está detrás de la información, cuál es su motivación y si hay alguna evidencia que la respalde. Verificar la información consultar diferentes fuentes, incluyendo medios de comunicación confiables y organizaciones de verificación de datos. Compartir información veraz evitar difundir rumores o noticias falsas. Si vemos algo sospechoso, denunciarlo o corregirlo. Promover el pensamiento crítico educar a nuestros amigos y familiares sobre los peligros de la desinformación y cómo detectarla. Apoyar el periodismo de calidad suscribirnos a medios de comunicación que se comprometan con la verdad y la objetividad. Exigir responsabilidad pedir a las redes sociales y a los medios de comunicación que tomen medidas para combatir la desinformación. Empatía antes de juzgar o criticar a alguien basándonos en rumores, tratar de ponernos en su lugar y entender su perspectiva. El silencio de Can Yaman, estrategia o impotencia, Hemos mencionado que Can Yaman no ha emitido una declaración oficial sobre las supuestas declaraciones que se le atribuyen. Algunos lo ven como una señal de culpabilidad, mientras que otros lo interpretan como una estrategia para evitar alimentar la polémica. Es importante recordar que las figuras públicas a menudo son asesoradas por sus representantes sobre cómo responder a las crisis mediáticas. En algunos casos, el silencio es la mejor opción. Cualquier declaración, incluso una negación, puede ser malinterpretada y utilizada en contra del actor. Además, Can Yaman es una persona reservada que prefiere centrarse en su trabajo. Es posible que no quiera involucrarse en una guerra mediática que solo le traerá más estrés y ansiedad. Sin embargo, el silencio también puede ser interpretado como una falta de transparencia. Algunos fans pueden sentirse decepcionados por no recibir una respuesta directa del actor. En última instancia, la decisión de hablar o no hablar es personal. Lo importante es que nosotros, como consumidores de información, no nos dejemos influenciar por el silencio y que sigamos aplicando nuestro juicio crítico. Más allá del rumor, celebrando el talento y la trayectoria de Can Yaman En medio de toda esta polémica, no debemos olvidar el talento y la trayectoria de Can Yaman. Es un actor carismático y versátil que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo con su trabajo en series como Erkencicus, Dolunay y By Jail. Además, Can Yaman es un emprendedor y un filántropo. Ha lanzado su propia marca de perfumes y ha participado en diversas iniciativas solidarias. Es importante recordar que Can Yaman es mucho más que los rumores que circulan sobre él. Es un ser humano complejo con virtudes y defectos como todos nosotros. Conclusión. Un llamado a la razón y a la empatía Así que, mi gente guapa, llegamos al final de este largo y profundo análisis. Espero que este vídeo les haya servido para entender la complejidad de la situación y para formarse su propia opinión sobre las supuestas declaraciones de Can Yaman. Les invito a que sean críticos con la información que consumen, a que verifiquen su veracidad y a que no se dejen llevar por el sensacionalismo. Les pido que respeten la privacidad de las figuras públicas y que no las juzguen basándose en rumores o especulaciones. Y sobre todo les animo a que sean empáticos y a que se pongan en el lugar de los demás. Recordemos que todos somos seres humanos y que merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse al canal. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.